¿Qué tal están? Bienvenidos. La generación de cristal es una denominación que está de moda desde hace ya unos años y realmente esto refleja pues que hay una serie de características que tiene esta nueva generación y que por eso recibe este nombre, sobre todo si la relacionamos con la fragilidad en algunos sentidos, en algunos aspectos. De hecho, el término generación de cristal se ha convertido en un concepto ampliamente discutido en la sociedad actual. Y esto se debe a que se usa frecuentemente de manera peyorativa para referirse a los jóvenes nacidos entre finales de los años 90 y principios de los 2000, que parece ser que están caracterizados por su supuesta fragilidad emocional, sensibilidad ante la crítica y exigencia de cambios sociales. Este concepto ha generado debates sobre si estos jóvenes realmente son más frágiles o si, por el contrario, representan una evolución en la forma de comprender la sociedad, la justicia y el bienestar emocional. Al final de esta exposición, de esta descripción, también daré mis propias opiniones al respecto. Pero hay que primero definir las características que se atribuyen a esta generación. Y en ese sentido podemos decir que hay argumentos a favor y en contra de esta denominación. Y también se puede analizar el impacto de esta perspectiva en distintos ámbitos sociales como el trabajo, la educación y la política. En este aspecto hay que decir que el origen del término generación de cristal pues podemos decir que obedece a que es muy fácil de entender y fue popularizada por el sociólogo español Javier Urra, que es también pues un gran psicólogo, defensor de menores, etcétera, y que ha sido ampliamente adoptada por críticos culturales, psicólogos y comunicadores para describir a los jóvenes que parecen ser más sensibles a los conflictos, la frustración y las críticas. Por supuesto, la metáfora del cristal hace referencia a algo que, aunque bello y transparente, puede romperse con cierta facilidad ante la presión. Pero también hay que decir que hace falta una resiliencia en la vida de cualquier persona y también en la de los adolescentes y jóvenes. De todos modos, esta etiqueta no surgió en el vacío. En la historia han existido muchas críticas generacionales o a distintas generaciones. Los baby boomers, por ejemplo, fueron vistos como idealistas e ingenuos, la generación X como apática y materialista, y los millennials como perezosos y narcisistas. En este sentido, la generación de cristal es solo la última en una larga tradición de etiquetas generacionales que en muchos casos han sido utilizadas para minimizar o ridiculizar los cambios socioculturales que impulsan los jóvenes o los adolescentes. En cuanto a las características de la generación de cristal, son varias. Los críticos señalan varios aspectos de esta generación. Entre ellos está, por ejemplo, la hipersensibilidad emocional. Se dice que los jóvenes de hoy en día no toleran la crítica y que cualquier comentario que no coincida con su interpretación o su visión es percibido como una ofensa a su persona, cuando no tiene por qué ser así. También una alta conciencia social. Son defensores activos de causas como el feminismo, los derechos LGBTQ+, la justicia climática y la equidad racial. También hay pues un rechazo que se percibe de la autoridad tradicional. Cuestionan normas establecidas en el ámbito laboral, educativo y político. También dan una prioridad especial al bienestar mental. Buscan un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y han contribuido a la normalización del cuidado de la salud mental. También hay que señalar que el uso intensivo de la tecnología es una característica propia de la generación de cristal. Son nativos digitales, lo que ha moldeado su forma de comunicarse, trabajar y relacionarse. Si bien algunos ven estas características como signos de debilidad, otros, en cambio, argumentan que reflejan una generación más empática, consciente y dispuesta a transformar el mundo. En este sentido, también se puede decir que hay críticas a la generación de cristal, porque se centran fundamentalmente en que, especialmente se puede decir, las generaciones mayores consideran que los jóvenes han sido sobreprotegidos, yo creo que esto es evidente, y carecen de resiliencia, de resistencia mental ante los avatares de la vida. Y algunos de los principales argumentos en contra son la falta de tolerancia a la frustración. Se dice que esta generación no sabe lidiar con el fracaso ni con los desafíos, como si fuera algo imposible de superar, ya que ha crecido en un entorno donde se ha evitado el sufrimiento a toda costa.
Además, también los que componen la generación de cristal, no todos, pero una parte, también pues, destacan por su victimismo y por una cultura de la cancelación, o lo que es lo mismo, la tendencia a denunciar públicamente injusticias y errores de figuras políticas, pero también a veces es un mecanismo para evitar el debate. Está bien que se critiquen las cosas que se hacen mal, etc. También se percibe una cierta desconexión con la realidad laboral. Se critica que muchos jóvenes rechacen trabajos en condiciones difíciles y exigen derechos laborales que las generaciones anteriores no tenían. También se percibe una dependencia de la tecnología excesiva. Su relación con las redes sociales ha sido señalada como una causa de ansiedad, depresión y disminución de habilidades interpersonales. Y esto también es algo que está reconocido, que existe. Desde esta perspectiva, la generación de cristal no solo es vista como emocionalmente frágil, sino también como una generación que tiene dificultades para enfrentar la vida adulta. Generalmente todos los jóvenes adolescentes pueden tener esas dificultades, pero también se puede realizar una defensa de la generación de cristal. Por otro lado, hay quienes sostienen que la generación de cristal no es más frágil, sino más consciente y exigente. Los principales argumentos a favor incluyen, por ejemplo, una mayor conciencia sobre la salud mental y la salud física. También, pues hablar de ansiedad, depresión o agotamiento laboral era tabú. Hoy los jóvenes han ayudado a visibilizar estos problemas y exigir también soluciones. Además, su insistencia en la empatía y la justicia social, lejos de ser la representación de ideas débiles, se trata de jóvenes que luchan activamente contra desigualdades y buscan mejorar la vida, mejorar la sociedad, mejorar la calidad de vida. También es verdad que se percibe un cambio en la cultura laboral. Su rechazo a jornadas laborales extenuantes y su énfasis en el equilibrio entre vida y trabajo pueden ser vistos como una evolución positiva hacia mejores condiciones laborales, sin ninguna duda. También es verdad que hay un uso estratégico de la tecnología en muchos componentes de la generación de cristal. Si bien pasan mucho tiempo en redes sociales, también han sabido utilizarlas para educarse, organizarse y generar cambios sociales. Por tanto, diríamos que desde esta perspectiva más positiva, la generación de cristal no es frágil, sino una generación con nuevas prioridades y valores que en muchos casos no coinciden con los de otras generaciones anteriores. Y en cuanto al impacto en la sociedad, la influencia de la generación de cristal se hace evidente en múltiples aspectos de la sociedad, por ejemplo, en el trabajo, ya que prefieren empleos diríamos, con propósito, flexibles y con buenas condiciones, lo que ha impulsado cambios también en las empresas. Además, en el ámbito educativo han promovido la educación emocional, lo que está muy bien, y el aprendizaje basado en el bienestar, no solo en el rendimiento académico, sino también en estos otros aspectos que ya he citado. En cuanto a la política, movimientos como el feminismo, la lucha contra el cambio climático y la equidad racial han ganado fuerza con su activismo, con el activismo de la generación de cristal. En cuanto a la cultura, han desafiado narrativas tradicionales en el cine, la música y la literatura, promoviendo, en cambio, una representación más diversa e inclusiva de los distintos intereses sociales e intereses también individuales. Lejos de ser solo una generación frágil, entre comillas, se podría decir, han transformado el mundo en aspectos básicos o fundamentales. A modo de conclusión, se puede decir que realmente la generación de cristal es una etiqueta que refleja tanto una crítica como un reconocimiento a los cambios que han impulsado los jóvenes y los adolescentes de hoy. Si bien es cierto que pueden mostrar una mayor sensibilidad ante la crítica y el conflicto y las dificultades, también han demostrado una capacidad única para cuestionar el statu quo de la actualidad, el statu quo presente, y luchar por una sociedad más justa y consciente. En este sentido, se puede decir que lo que algunos ven como fragilidad, otros lo interpretan como una evolución hacia una sociedad más empática, diríamos, más sensible. En lugar de descalificarlos, es importante comprender sus valores y aprender de sus avances. Al final, cada generación tiene sus desafíos y también realiza sus contribuciones. Y la generación de cristal no es la excepción. En cualquier caso, yo quería insistir más bien en la cuestión de que las dificultades de la vida son numerosas para todas las personas y en ese sentido conviene desarrollar una cierta resistencia mental
ante las circunstancias negativas de la vida, para intentar superarlas y de esa manera pues mejorar en la vida. En ese aspecto, en esto insisten muchísimos psicólogos, todos prácticamente, en que conviene relativizar los problemas y ser muy resistente, porque al final el que resiste gana. Y eso a veces se olvida. La vida es larga, en cierto sentido, hay que pasar por muchas circunstancias positivas y negativas y por lo tanto hay que desarrollar, insisto, la resistencia mental, porque es clave y junto con la voluntad, la perseverancia y la tenacidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.